fútbol formativo de la U es fuente importante de identidad. Principalmente quería entender dónde estaba, en el fondo ya había estado físicamente acá, pero entenderlo desde una manera de cómo estaba funcionando la organización y cuál era el nivel de intervención que tenía que podía hacer realmente, efectivamente, porque yo siempre les comenté, puedo llegar y plantar un modelo y que se siga un libro, y yo prefiero otra forma de trabajar, que es venir con un libro en blanco y escribamos nosotros la historia. Entonces al plantear eso, obviamente sí tengo que estar muy atento a cuáles son las directrices a seguir y cómo queremos afrontarnos nuestro desafío en cuanto a ciertos pilares que nos ayuden a ordenarnos y a poder trabajar de manera armónica. Me encontré con una necesidad de volver a establecer estructuras claras, que todos los que estábamos trabajando en el club, los que estaban antes de que yo llegara, entendiéramos nuestro aporte desde mi rol, desde mi departamento, desde mi área, porque siento que así como en la cancha, las organizaciones necesitan tener estructura y funciones y roles claros. Y principalmente ese fue mi primera parte, de ordenar un poco en reuniones cuál es el área, cuál es mi rol dentro del área, cuáles son mis desafíos, cuáles son mis responsabilidades. Y ahí uno se va dando cuenta que hay cosas que son comunes, pero también hay líneas que puedo cruzar y hay líneas que realmente no son mi responsabilidad. Entonces eso un poco es clarificar esa parte que la hicimos en conjunto y entender que yo soy entrenador y mis labores son como entrenador, que el preparador físico es preparador físico y su principal responsabilidad está relacionada con las tareas del área física. Y después desde ahí podemos interactuar, podemos colaborarnos, pero lo primero es entender cuál es mi rol dentro de la organización. Ha sido como un descubrimiento del día a día, de ir entendiendo la metodología de esta nueva mirada, de nuevos conceptos que a lo mejor algunos lo habíamos visto anteriormente, pero hoy día creo que está más presente y más en profundo de poder llegar al jugador. Esta metodología nos lleva un poco al desarrollo del jugador propiamente tal, de su aprendizaje y tratar de sacarle mayor potencial. La verdad que ha sido bastante buena, bastante exigente también, porque uno tiene que empezar a cambiar ciertos paradigmas de los que se venía formando, venía trabajando, por lo tanto lleva como un constante aprendizaje. Y la verdad que eso es siempre desafiante para uno, estar siempre, no quedarse con una buena impresión de unas cosas, darle más vueltas, porque lo que he vivido es una exigencia constante en todo sentido, tanto para uno como el jugador. Entonces para mí la verdad que ha sido bastante bueno. Un proceso de adaptación, porque habitualmente en el fútbol uno va aceptando ciertas formas de trabajar, y cuando uno va perteneciendo a nuevos proyectos, en este caso en la incrustación mía en este equipo, también fue un proceso, lo veo como similar a los jugadores, porque también yo tuve que comprender cómo eran las tareas, quizás no desde un enfoque netamente táctico, sino que desde un enfoque físico, bien, entendiendo un poco las distancias a recorrer, el tipo de esfuerzo a realizar, por ejemplo, cuando hayan recuperaciones o presiones tras pérdida. Entonces, entender un poco cómo era el sistema de trabajo para también interpretar el esfuerzo energético del deportista y así distribuir esos esfuerzos de la mejor manera posible para desarrollar a largo plazo, pero también preparar al fin de semana. Lo más importante, uno de los pilares más importantes para mí es el desarrollo del jugador. El desarrollo del jugador, que podamos todas las áreas
estar enfocados en que el jugador lo ponemos al centro y queremos que el jugador se desarrolle, mejore día a día, aprendamos juntos a ver cuáles son las necesidades que tiene este jugador. Eso como primera cosa y como aspecto principal. Después, lo segundo es la capacitación constante de nuestros formadores, entrenadores, psicólogos, preparadores físicos, todos los aspectos que se involucran dentro del club. Tenemos que estar constantemente desafiados a mejorar, a ver de qué manera también nuestra parte, nuestro rol se hace cada vez más consistente para que esta entrega hacia el jugador sea cada vez con mejores herramientas. Y por último, que es la calidad de nuestras interacciones, que es esta relación jugador-entrenador, formador-formador, entrenador, preparador físico, jugador, todas las interacciones que nosotros podamos generar dentro de nuestros espacios de trabajo, sean con un mensaje de fondo, que sea con el aprendizaje siempre presente, que sobre todo los que estamos un poco guiando este proceso, sepamos que cada contexto que proporcionamos dentro del club y dentro de los espacios que tenemos, genere aprendizaje. Yo creo que el desafío también tiene que ver con constantemente estar aprendiendo otras cosas, poder aplicarlo y saber de qué manera podemos aprender o construir de una manera distinta también. Poder entrar en lugares donde no se había entrado antes, hablar cosas que no se habían hablado antes, y eso en general tiende a generar o una resistencia o un no saber, no acostumbrarse a hablar de temas y poder también entenderlo de manera distinta, tener un contexto más seguro, de que podamos hablar cosas incómodas para poder crecer. Entonces esos desafíos no los teníamos antes y creo que hoy día sí los estamos viendo, y sí nos genera movimiento, a todo nivel, profesional y personal. Entonces, a mi modo de ver, el potencial mayor que yo también saco a esto, y desde el aprendizaje, es cómo yo me relaciono con los jugadores, cómo puedo motivarlos, cómo puedo incentivarlos el día a día a tratar de ser mejores. Yo creo que ahí está el mayor aprendizaje que he pasado en este tiempo, y como te decía, estar disponible para lo que requieran los jugadores, estar preparado también en todo ámbito. Para nosotros es importante mejorar el tiempo, prepararnos bien. Claro, hágase responsable de lo que se tiene que hacer responsable. Cada uno tiene su propio trabajo en el partido y es el que tiene que desarrollar el día. A ver, que mi forma de ser siempre ha sido más tranquilo, más pacífico, más de cómo evitar los problemas. Y siento que en esta forma uno no puede ser así dentro de la exigencia. Y tanto yo me debo exigir constantemente, como tengo que exigir a un cuerpo técnico, como tengo que exigir a los jugadores. Entonces igual es difícil como en el fondo saber y provocar ciertos roces. Ya ante eso estás preparado, que el roce no te cambie tu forma de ser. Cada escenario es importante que sea visto, que esté expuesto. Y estos escenarios son las charlas preentrenamiento, que es donde generamos las interacciones para que entrenador, jugador con sus compañeros preparen lo que va a pasar en el día. Son los entrenamientos en sí, también cómo intervenimos, cómo nos desafiamos para mejorar día a día en nuestros entrenamientos. Están lo que nos planteamos antes de cada partido, también que si bien y siempre lo ponemos por delante, que queremos salir a ganar en todo momento, y ese ganar está construido de muchos aspectos que también debemos atender. Cómo me preparo mentalmente, con qué objetivos voy al partido, cuáles son mis aspectos que voy a querer mejorar, y esto para los entrenadores y para los jugadores. Esto tiene que ser transversal para todo el grupo que compone el club o el staff o la categoría en sí. Entonces, principalmente, un aspecto es que el jugador tenga un entendimiento del juego. Eso es uno. El segundo pilar es que el jugador tenga herramientas para hacer ese uno contra uno, ese duelo, y que él sepa que cuando va a ir a un juego de una demanda, de una acción que le pida mostrar su individualidad, él tenga las herramientas para ir y sea consciente de ella. Y la tercera
Y la tercera acción es que queremos jugadores presentes en su aprendizaje. Y para eso es entregarles herramientas para que el jugador construya sus propias herramientas. Yo creo que el principal trabajo tiene que ver con generar estas instancias de reflexión, con generar estas instancias de cuestionamiento y que el jugador de verdad pueda entrar en la incomodidad que significa mirarse honestamente, con sus aprendizajes, con sus virtudes, con sus aspectos de mejora, que tiene que ver con ser honestos consigo mismo. Me he dado cuenta que igual el fútbol tiene harto que ver con entender el juego, entonces la charla y todo eso me ha ayudado harto a darme cuenta de que tengo que estar pensando mientras juego para que salgan bien las cosas. Hay hartos conceptos como mirar lejos o estar bien perfilado para correr hacia atrás, saber rotar al equipo, salir rápido. Hay varios conceptos que nos van enseñando aquí en los... Me voy fijando harto en los movimientos que se tienen que hacer o los objetivos que pide el trabajo. Por ejemplo, hay objetivos de amplitud, entonces tengo que valorar más a mis compañeros que están como a los punteros de forma externa y ver valorando los espacios y sin balón armar el rombo, que es la forma de presión que tenemos. Yo creo que los jugadores también se están adaptando a la metodología. No es fácil, de lo que veníamos a lo mejor haciendo a una nueva metodología con ejercicios establecidos, con ciertos comportamientos que tú tienes que tener, jugar desde la posición. Hay algunos jugadores que a lo mejor están un poco más acostumbrados a jugar un poco más libre, sí, pero esto te da un orden y te da una estructura. Yo creo que a medida que el jugador la vaya captando lo antes posible, este tema de la exigencia de entender el juego, que es lo más difícil, de entender los momentos, de entender los espacios, de que cómo con sus decisiones va aportando y mejorando. Eso, mientras antes lo capten los jugadores, la verdad que el crecimiento a mi gusto va a ser exponencial. Me parece que el desarrollo de la forma en que trabajamos va a significar deportistas más sanos, entrenadores más sanos, personas más sanas y una institución mucho más sana también. Si hago una mirada a largo plazo o a futuro, o pudiese establecer como 3 puntos de corte, tanto como a corto plazo, en 1 año más, o a mediano plazo, en 2 o 3 años más, o a largo plazo, en 8 años más que tardan en formarse un deportista profesional, lo veo con buenos ojos porque hay un plan curricular que tiene un lineamiento, desde, como comentaba anteriormente, de la sub-11 a la sub-21. Ahora el desafío es que ese plan curricular cada vez tenga mayor coherencia con las fases madurativas y también con el entendimiento del juego. Siento que el fútbol formativo de la U es fuente importante de identidad hacia un primer equipo, hacia nuestro país, obviamente hacia nuestra región. Y creo que al cuestionarnos y al ser inconformistas y al tener constantemente que queremos ser mejores, que queremos mejorar día a día, que nuestra mentalidad cada día tengamos una mentalidad ganadora que construyamos en conjunto, nos va a mejorar en competitividad, nos va a mejorar en interacciones, nos va a hacer más directo en nuestras relaciones y finalmente eso creo que apunta hacia jugadores con más herramientas, jugadores más capaces y gente también, una organización que tenga una capacidad de poder ver más cosas, de tener perspectiva, de ver las cosas a un nivel general, pero también de poder trabajar en el detalle, que para mí esa dualidad es fundamental para crecer en una organización. Entonces, a la larga son mejores jugadores y una organización que apunte a eso, a formar jugadores de alto rendimiento.